Disculpe, ¿esta es la fila para mandar a chingar a su madre a Morena? Sí, de hecho aquí te formas. Gracias. Yo soy idealista y entonces sí admiro a los hombres de el poder, los que ejercen el poder. Es el caso de Fidel y el Che. Cuba. ¿Por qué los cubanos no se rebelan? Porque lo primero que hizo en el 61 Fidel Castro fue suprimir la propiedad privada en Cuba. Entonces, ¿en qué periódico privado vas a protestar contra Fidel Castro si él, el Estado, o él como el Estado, es el dueño de los periódicos? Todos. ¿En qué radio vas a hablar si él es el dueño de todas las radios y nadie en privado? ¿A qué policía vas a pedir auxilio si el policía obedece a él también? Tú trabajas en Cuba como en todas partes y te pagan un sueldo pequeñito, muy bajo, muy inferior al de antes, pero te pagan. Entonces tú puedes comprar comida para comer para ti y tu familia con tu sueldo. No. Para poder comprar para tu familia con el sueldo que tú ganaste, tú tienes que tener una tarjeta de racionamiento. Y si el Comité de Defensa de la Revolución, que controla a los vecinos del barrio, dice que tú eres demasiado charlatán y que hablas muy mal del gobierno, te retiran la tarjeta de racionamiento y ahora a ver cómo tú te alimentas tú y tus hijos. Entonces, no digo nada, no hago nada. O como decía alguno, si quieres evitar la crítica, no digas nada, no hagas nada, no seas nada. Entonces nadie te critica. Pero si tú haces, si tú dices, si tú eres algo, en Cuba te fusilan. Y para eso no te tienes resistencia porque no tienes con qué defenderte. Nada es de los ciudadanos. Tu casa, si esta es la casa tuya, mira, tú tengo un título ahí, de casa. Muy bien, molestas al dictador. El dictador dice, la casa esa, que se la den a otro. Se acabó, tu casa, ya no es tuya. Así eran los esclavos antes. El esclavo no tenía nada, ni su comida, ni su ropa, ni el cuidado de su salud, todo dependía del amo. Entonces no se podía rebelar, porque el amo simplemente le retiraba la comida, o lo mandaba a azotar, o lo mandaba a matar y no le pasaba nada. Menos mal que ya dejamos atrás la esclavitud, pero la esclavitud fue un permanente en las sociedades del mundo entero hasta hace 200 años. Entonces hoy día todavía hay esclavos en los países totalitarios como Corea del Norte, como Cuba, como Sudán, donde nadie tiene con qué defenderse. No se rebelan porque no tienen nada de propiedad. Todo lo que tienen se los da cuando quiere el amo, y si no quiere, no se los da. Entonces, las sociedades que aspiran a igualar a todos, hacernos a todos iguales, que aburrido y que monótono, sacrificando la libertad, para poder llegar ahí, tienen primero que sacrificar o eliminar la propiedad privada. Y ustedes lo que ven en Venezuela es cada vez más leyes, más intentos por suprimir la propiedad privada en Venezuela y hacer que todo sea público, como lo hizo Fidel Castro hace 40, 50 años en Cuba. Y en la medida en que un gobierno, un Estado, un político, un partido, una corriente de opinión aboga en favor de reducir, acabar o aplastar o simplemente con impuestos terminar la producción privada, están debilitando la libertad con la cual tú puedas defender tu vida. Esa lección la hemos aprendido en el siglo XX. En Europa la aprendimos.
En Asia lo aprendimos. En la América Latina todavía hay lugares donde mucha gente no lo ha aprendido. Y ustedes ven entonces que todo esto que dice, sí, abajo los ricos, quitémosle a los ricos y le damos a los pobres, lo pueden hacer primero debilitando la propiedad de los ricos para que no se puedan defender. Entonces todos somos pobres, iguales. Cuando tú debilitas el derecho de la propiedad en los pobres, no digamos en los ricos, ya los está llevando a la esclavitud. Ya los haces esclavos. En Cuba, que fue un país rico, hace 50 años, el más rico de América, hace 50 años, y ahora el más pobre, o casi. Y a Cuba venían muchos inmigrantes de todas partes del mundo, sobre todo de Europa, a abrirse camino porque era un país de promesas, de riquezas. Y empezaban poniendo una bodega. O sea, una tienda en la esquina, vendiendo azúcar, café, frijoles, pan, Coca-Cola. Y así empezaban. Y trabajaban 14 horas al día. Y la familia, la mujer también ponía a trabajar con el hombre y los hijos, a medida que pasaban de los 4 años, también ya ayudaban en la tienda. En fin. Al cabo de 30 años ya tenían varias bodegas, una cadena de bodegas, y habían salido de la pobreza. Eran clase media. Fidel Castro heredó una fortuna muy grande de su padre, y cada uno de sus hermanos recibió más de $1 millón a la muerte del padre. Eran 7 hermanos, 7 millones de dólares como mínimo. Él se gastó su $1 millón al año, entre ellos comprando el yatecito Granma con lo cual desembarcó en Cuba. Nunca trabajó, nunca ha trabajado, nunca ha ganado un salario. Fue compañero mío en la Universidad de La Habana de Derecho y sacaba los exámenes porque era brillante, inteligente. Empollando 3 días antes del examen, mañana, tarde y noche, sacaba el examen. 61, 63, 64, pero lo sacaba. Se hizo abogado y jamás trabajó como abogado. No trabajó en un bufete. Entonces, ¿de qué vivía ese señor? De la herencia de su padre. Y con esa herencia de su padre se compró con armas, se compró con la herencia de su padre una finca que le permite vivir muy bien a largo plazo. Cuba. Cuba es la finca privada de Fidel Castro, que él adquirió con las armas que compró con la herencia de su padre. Ahora, ¿a quién ha ayudado él a salir de la pobreza? A los ricos los hizo pobres. Y a los pobres los hizo tan iguales de los ricos que se habían empobrecido. Eso no funciona. Él quiere igualar a todo el mundo hacia abajo. Eso no funciona. Créame. Es más, les pido, por favor, que si no han estado en Cuba, vayan. Pero no a vivir como turista, a vivir como cubano. Y verán entonces la diferencia. Fidel Castro es un gigante. Nuestro reconocimiento a Fidel Castro. Dame todo el power para que te dejo sin la madre. Give todo el poder. So I am no poder. Estamos iniciando una etapa nueva. Es un cambio profundo, una transformación. Declaramos formalmente desde Palacio Nacional, lo he dicho en otras ocasiones y lo repito ahora, no es un simple cambio de gobierno, es un cambio de régimen, es un cambio de régimen, es un cambio de régimen, cambio de régimen. Ya oyeron. Eso significa que vamos hacia el comunismo, ya no habrá propiedad privada, no habrá libertad política, no habrá partidos, adiós a la democracia. No habrá libertad de pensamiento, ni de religión, ni de educación. Habrá fuga de capitales y de empresarios y con ello aumentará el desempleo y la pobreza, ya no habrá pensiones para nadie. Al comunismo nunca le ha interesado los pobres ni la educación. Este 2 de junio lo que está en juego es la libertad. Si Morena gana, todo está perdido. Hola queridos amigos, soy Francisco Martín Moreno. Pues les cuento, encuentro una
abismal diferencia entre los conocimientos que dice poseer López Obrador en relación a la historia de México y su posición política, que debería estar orientada a construir un mejor destino para la nación. Su primera responsabilidad para honrar con la debida dignidad la altísima investidura que le concedió una incontestable mayoría de compatriotas, hoy en buena parte arrepentidos, decidida a apoyarlo a erigirse como un líder de izquierda empeñado en materializar el antiguo sueño de una justicia social. Las cicatrices de México son diversas y profundas, inolvidables y unas más dolorosas que las otras. Son incontables los esfuerzos de la nación para construir un país libre de tiranos, caciques, caudillos, jefes máximos, tlatoanis modernos, dictadores decididos a extinguir nuestras garantías individuales, mesías tropicales, militares magnicidas, políticos retardatarios dispuestos a convertir a México de nueva cuenta en el país de un solo hombre, sin oposición política, sin división de poderes ni órganos autónomos creados para garantizar nuestra evolución democrática y con ello nuestra prosperidad en el marco de un Estado de Derecho. ¿Cuánto hemos sufrido los mexicanos a lo largo de nuestra historia para crear un México justo y civilizado, un México de instituciones libre de caudillos obnubilados, para que en pleno siglo XXI arribe al máximo poder un grupo de sujetos resentidos, corruptos, devorados por el rencor y el odio, convencidos de la importancia de destruir el patrimonio político, económico, social y cultural construido por decenas de generaciones de mexicanos de buena fe, auténticos luchadores, defensores de las grandes causas republicanas. No lo permitamos. No es posible dar marcha atrás a la evolución de la patria. El temperamento de los mexicanos se empezó a forjar en la terrorífica piedra de los sacrificios. Al consumarse la invasión española en el siglo XVI, la pavorosa piedra fue sustituida por la aterradora hoguera, la pira y sus lúgubres sótanos de la Santa Inquisición, en donde se impuso la hegemonía religiosa del Nuevo Mundo. En los interminables 300 años del virreinato, cubiertos por una espesa cortina de humo denso, se siguió moldeando nuestro carácter. El Santo Oficio desintegró a la familia y a la sociedad, se instauró la cultura de la desconfianza y de la delación, y el miedo a la persecución, el temor a protestar, como acontece hasta el día de hoy, ante la desvergonzada corrupción de los políticos de todos los tiempos y de la inseguridad reinante. Sí, no protestábamos, pero estamos despertando. Ahí está el 19 de mayo pasado. Para conquistar nuestra independencia, el cura Hidalgo fue fusilado, Allende fusilado, Aldama fusilado, Jiménez fusilado, Morelos fusilado, Miguel Bravo fusilado, Francisco Javier Mina fusilado, Iturbide fusilado, Guerrero fusilado, Comonfort asesinado, Melchor Ocampo asesinado, Santos degollado asesinado, entre otros tantos más, sin olvidar aquello de mátenlos en caliente. AMLO y los morenistas conocerán el plan de la Profesa, el de Iguala, el de Huejotzingo, todos teñidos de color púrpura y de sangre, o el plan de Cuernavaca, o el plan de Tacubaya, o el plan del Hospicio, o el plan de Zacapaztla, o el plan de Tacubaya, entre otros tantos más que desangraron a nuestro país. ¡Cuánta sangre derramada para conquistar nuestra libertad y nuestra democracia! Tendrán idea de los dolorosos procesos de destrucción que hemos padecido para impedir que continúen con la devastación que han iniciado con singular éxito los morenistas. El clero se opuso a la Constitución de 1824. Años más tarde, provocó otro estallido, el de la Guerra de Reforma, para abolir la Constitución de 1857 y continuar después con la rebelión cristera, cuando los curas se volvieron a inconformar con la Carta Magna, ahora la de 1917. En el Congreso de la Unión existen nombres de ilustres mexicanos escritos con letras de oro, desde un Nezahualcóyotl o Mariano Escobedo, Valentín Gómez Farías, Ponciano Arriaga, Miguel Ramos Arizpe, Belisario Domínguez nada más, Francisco Zarco, Melchor Ocampo, Felipe Carrillo Puerto y Margarita Maza de Juárez, entre otros tantos más, por haber sido figuras determinantes en el acontecer nacional. AMLO pretende tirar a la basura a Cuauhtémoc, a Sor Juana,
Inés de la Cruz, a Hermenegildo Galeana, a Fray Servando Teresa de Mier, a Juan Álvarez, a Carmen Cerdán, a Ignacio Manuel Altamirano, para instalar su dictadura retardataria e ignominiosa, a la que se opondrían los antes citados, un salto al vacío. AMLO pasará a la historia como un traidor de las causas progresistas de México. Los próceres y el pueblo dolorido habrían desperdiciado su sangre y su esfuerzo si pudieran comprobar en qué se convirtió México, el México de la 4T. AMLO todavía puede alcanzar un lugar, ya no digno, pero al menos un lugar, si acepta su inminente derrota en las urnas a manos de Xóchitl y le entrega a la banda presidencial, aun cuando sea de la oposición, con la debida solemnidad constitucional en el Congreso de la Unión. El próximo 2 de junio no debemos volver a despertar al México bronco. La clase media, la que mantiene de pie al país, no quiere saber más de la 4T, ni desea volver a tropezar otra vez con las mismas piedras. AMLO, el presunto conocedor de nuestro pasado, así como sus huestes de bárbaros, deben prescindir de su golpe de estado técnico, o sea, un nuevo derramamiento de sangre, ya que las revoluciones, como decía François Rebel, las revoluciones concentran aún más el poder o no sirven para nada. Si AMLO ha amado a México en algún momento de su existencia, es la hora de demostrarlo antes de que los grandes protagonistas de la historia y buena parte de los mexicanos amantes de la libertad y de la democracia, el día de mañana vayamos a escupir su tumba en lugar de descubrirnos la cabeza ante el sepulcro de Benito Juárez. En estos momentos solo existe un recurso para rescatar a México de una ruina inminente. Más de 100 millones de mexicanos que integran el padrón federal electoral debemos salir a votar el 2 de junio. Quien no lo haga, por cualquier razón, será cómplice de la futura devastación de la patria. Salgamos a defender lo mejor de todos nosotros, nuestra patria, México, el 2 de junio. Ahí nos vemos. De su madre. No, ya se fueron para allá. ¡Agárrenlo! ¡Poca madre! ¡La madre! ¿Es que lo que está pasando en Venezuela no podría ocurrir en México? Los venezolanos tampoco pensaban, pero miren lo que les pasó. Les cuento cómo fue paso a paso, pero fue muy evidente. Primero modificaron la Constitución, destruyeron las instituciones, crearon divisiones entre ricos y pobres y fomentaron mucho más el odio entre clases sociales. Llegaron al poder usando las herramientas democráticas y luego las manipularon a favor del chavismo y madurismo. Se cargaron la producción, acosaron a las empresas privadas, expropiaron lo que quisieron violando derechos fundamentales de sus ciudadanos, politizaron instituciones que se supone deberían ser neutrales, como la justicia, la policía, la educación, los derechos humanos, las fuerzas armadas y hasta el Consejo Nacional Electoral. Inventaron una historia para hacer creer que no eran responsables de los problemas económicos. Metieron planes, bonos y tarjetas alimentarias como formas de control social, donde los que no estaban de acuerdo ideológicamente tenían problemas para conseguir comida. Crearon enemigos internos donde incluyeron opositores, empresarios, pequeños o grandes inversionistas y externos, como el Fondo Monetario Internacional. Quitaron la Corte Suprema de Justicia y la Cámara de Senadores y pusieron un Tribunal Supremo de Justicia con jueces a modo, dándole al presidente un superpoder por encima de todos los demás. ¿El resultado? Todos alineados con el régimen, sin libertades y derechos fundamentales. Por eso es súper importante proteger a las instituciones y cuidar la democracia. No es casualidad que los amigos del régimen venezolano vayan a Cuba para después aplicar el mismo plan en otros países. Estos gobiernos primero te rompen las piernas y después te dan muletas para que les agradezcas. Es clarísimo que en gobiernos así los problemas políticos, sociales, económicos y educativos y de salud no son errores, sino movidas bien pensadas para no soltar el poder. En estas elecciones es muy importante que votes.
No, bien claro. Oye, por favor, no pueden estar grabando. Estoy profundamente indignado. Vengo de la Secretaría de Asistencia Social, particularmente la Subsecretaría de Programas Sociales, y vi la compra del voto por parte del gobierno y del Movimiento Ciudadano, operando, llevando gente a recibir 5,000, 3,000 pesos. Véanlo por favor. Un apoyo, ¿da? Nomás con el INE, ¿verdad? Sí. Me dijo. O sea, le están dando diferentes cantidades. Sí. 5 y luego 4. Tiene que ser ¿cuánto En este momento van a darse cuenta cómo se está entregando un cheque de apoyo el día de hoy. Oye, por favor, no pueden estar grabando. En este momento sí. No, bien claro. Como lo pueden ver, la compra de voto es descarada. El gobierno del estado tiene metidas las manos en el proceso electoral. Están desesperados porque van a perder, pero vamos a presentar las denuncias penales correspondientes. Este delito merece prisión oficiosa de todos los funcionarios del gobierno del estado, desde la secretaria hasta los que estaban participando ahí. ¡Viva!